Bueno, y les comentaba la clase pasada, digo, saliéndonos un poquito nada más de lo de la clase, les digo que en las clases que les doy, bueno, que les damos en el instituto, la verdad, me atrevo a decir que sí, que son afortunados en estar ahorita aquí en el instituto, porque ahorita, si fueran en un bachillerato normal, ahorita como está el plan de estudios, no, ahorita está fatal. Más que nada, lo malo es que les obligan a tener una ideología. Como les he dicho varias veces, sí les hago varios comentarios, ¿no? Yo les igual les hablo de varias cosas, ¿no? De esto de las ideologías y hemos hablado, ¿no? De varias cuestiones. Pero ven que no se los pregunto en el examen, yo se los dejo a que ustedes tengan su criterio propio. Lo que les pregunto siempre en los exámenes y en las tareas, si ya empezaron a hacer las tareas de plataforma, ya ven que les pregunto hechos históricos. Bueno, que también lo que yo les digo también son hechos, pero más que nada de hechos que son, pues sí, más neutrales, ¿no? Ya se han dado cuenta, ¿no? Los tipos de tareas y preguntas que les hago, ¿no? Son los hechos que les pregunto, ¿no? No les obligo a tener una visión de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, incluso, ¿no? Se ha hablado de varias cosas y no se les ha reprendido, ¿no? No se les ha obligado a nada. Pero en cambio, ahorita, en cómo está el sistema ahorita, como se quiere implementar, no, sí, ahorita se les va a querer obligar a que sean, pues sí, de una ideología, ya sea a fuerza feminismo o comunismo. Digo un comunismo ya no el de antes, pero sigue siendo un poquito comunismo también. Ya no es como el de antes, pero al menos sigue siendo, sigue teniendo los tintes, etcétera. Entonces sí, está un poco mal la educación. Entonces los que tengan hermanitos, cuídenlos ahí de lo que les enseñan en clase. Y lo bueno es que, bueno, ya les doy las herramientas para saber, ¿no? Para saber estudiar y saber, ¿no? Cómo son las cosas. Lo que procuro es más o menos platicarles cómo está el asunto, ¿no? Actual. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, profe, ninguna duda al respecto. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces estábamos hablando que sí, que personas, bueno, de la Alemania del Este, del lado comunista, y como digo, esto lo admite este medio que es ruso, este, personas que estaban del lado comunista, de la Alemania comunista, se pasaban al lado oeste, u occidental, también así se le llamaba, que es el lado, digamos, capitalista. Y se pasaban, porque sí, encontraban mejores condiciones de vida. Y también decía, también lo que dice aquí este artículo, del mismo medio, pero en su versión en inglés, que el valor de la moneda del marco alemán tenía mucho más valor del lado oeste, del lado capitalista. Es decir, digamos que que fuera la moneda de, perdón, disculpe, me enredé. La moneda de Alemania era el marco. En vez de decirle peso, era el marco. Y resulta que el marco alemán tenía más valor aquí en Alemania del Oeste que en Alemania del Este. Digamos que aquí, digamos, por ejemplo, una analogía con el peso. Digamos que un refresco o un agua, una botella de agua. Digamos que aquí en Alemania del Oeste te costaba, digamos, 10 pesos, digamos. Pero en Alemania del Este te costaba, digamos, 70 pesos. Ahí está, te costaba muchísimo más un mismo producto, digamos, una botella de agua. Entonces, sí, las cosas, el precio era más barato en Alemania del Oeste. Y es lo que nos dice este artículo. Entonces, sí, por eso es que la gente se pasaba a ese lado. No porque estuviera a favor del capitalismo, no, sino porque simplemente encontraba mejores condiciones de vida que en Alemania del Este. No digo que fuera un paraíso Alemania del Oeste, pero al menos estaba mejor que Alemania del Este. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, toda esta situación la vivían aquí las personas. Vamos a seguir. Y también estábamos diciendo que guardias, ¿no? Soldados también se escapaban, cruzaban el muro para huir de Alemania del Este. Luego sigue diciendo, bueno, copien esto, creo que no lo han copiado, ¿no? Esto sí también es importante. A ver, copien estos.
estos dos renglones. Les digo, por eso es que les pongo este artículo, porque resume de manera muy, muy bien esto de el muro de Berlín. Lo resume en 15 puntos. Que bueno, que quizás no veamos todos, no nos dé tiempo, pero sí vamos a ver los principales. Ah, bueno, ¿copien? Me avisan cuando terminen de copiar. Cuando digan aquí, cuando copien aquí RDA, pongan entre paréntesis Alemania, Alemania del Este u Oriental. Es decir, era el partido que gobernaba en Alemania del Este o Alemania Oriental, que era un grupo, pues sí, comunista, de ideología marxista. Del Este u Oriental. Ahí está. Bueno, ya copiaron. Ya terminaron de copiar. Listo, profe, ya. Ah, bueno. Entonces continuamos. Luego dice, la mayor parte de los desertores escapaban a la Alemania occidental, u oeste, también Alemania del Oeste o Alemania Occidental, utilizando sobornos, documentos
falsificados o conexiones personales. Es decir, pues sí, que le hacían el paro, digamos, ¿no? Como decimos en México. Este, no obstante, algunas personas emprendrían unos intentos aún más arriesgados. Por ejemplo, un señor llamado, aquí dice Heinz Meitzner, retiró el parabrisas de su coche, es decir, el cristal, el de enfrente, se lo quitó. Y en vez de pararse en un punto de control, aceleró y pasó rozando de la barrera metálica con el coche, es decir, iba a intentar cruzar aquí la barrera, bueno, esta, y pues él ya pasaría, ¿no? Entonces aquí está una imagen de más o menos este evento. Así pasaría más o menos el punto de control. Entonces es una caricatura que, bueno, satiriza un poco este evento que intentó pasar con el coche. Bueno, después, bueno, más bien creo sí pasó con el coche, sí pasó. O él después huyó, creo, por eso le quitó el parabrisas. Después salió y huyó. Vamos a ver, después también dentro del muro se encontraba la Iglesia de la Reconciliación, que después fue demolida en el 85. Ahí está, es lo que mucho se le critica al marxismo, y sí, con razón, con fundamento, de que el marxismo es ateo, y pues sí, por eso aquí demolieron esta iglesia, una iglesia, pues sí, que le llamaban de la Reconciliación, y la destruyeron 4 años antes de la caída del muro. Después, bueno, sigamos. Luego dice, miles de ciudadanos de Berlín cruzaban el muro todos los días para ir a trabajar en la parte occidental, es lo que decíamos, pero no eran miles, sino eran incluso millones. Bueno, incluso, bueno, aquí lo dice, 250.000 ciudadanos de Berlín. En su versión en inglés, este artículo sí lo dice. Eran 250.000 alemanes que cruzaban, bueno, las líneas de control, estos puntos, los cruzaban de manera, según ellos, legal para ir a trabajar, pero tenían que regresar, tenían la obligación de regresar. Y bueno, regresaban porque sí, estaban sus familias, gente que dependía de ellos, etcétera. Entonces, por eso tenían que regresar. Y si no, aquí los de Alemania del Este los iban a amedrentar a a sus familias. Y aquí lo admite, incluso también en la versión en español del artículo. Dice, recibían salarios más altos y vivían en casas subsidiadas en Alemania del Oeste, sin contribuir a la economía oriental. Además, el marco alemán occidental, es decir, del lado oeste, del lado capitalista, costaba entre 4 y 6 veces más que el marco alemán oriental. Ahí está, por eso les decía, de la botella de agua. Digamos que costaba en Alemania del Oeste 10 pesos y Alemania del Este costaba 70 pesos o 60 pesos, entre 4 y 6 veces más. Entonces sí, todo costaba mucho más del lado este. Y como consecuencia, bueno, pues sí, tenía el mayor poder adquisitivo. Simplemente que las cosas estaban a mejor precio del lado oeste. Vamos a ver. Dice al otro lado del muro, es decir, del lado oeste, Willy Brandt, el alcalde socialdemócrata de Berlín y futuro canciller, llamó a la construcción el muro de la vergüenza. Y este término se hizo muy popular en todos los medios occidentales, es decir, en lo que es Estados Unidos y el resto de Europa. Bueno, entonces, copien esto, es lo que les había comentado. De hecho, bueno, copien y ahorita les hago un comentario sobre esto.
No hagan caso de lo que dice acá, no hagan caso. Es como este es un medio de noticias, por eso es que tienen eso de ahí. Pero no hagan caso de ahí, nada más de esto, del artículo, nada más de esto. Pero bueno, si tienen dudas, me preguntan. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, profe. Bueno, entonces, bueno, les iba a comentar que sí, que, bueno, esta seguramente era una iglesia católica, eh, porque era la mayoría en ese entonces. Eh, Sí, efectivamente, lo que es el marxismo, no quiere nada que ver con la fe, digamos, con Dios, porque incluso esto lo pueden ver actualmente se puede ver. Hay gente o jóvenes que lamentablemente se fanatizan con esto del marxismo. Y habíamos discutido que el marxismo tiene esta ideología que la propiedad privada es lo peor, ¿no? Es decir, prácticamente es, en resumen, es que los ricos deben morir, ¿no? O casi, casi, de hecho, lo han dicho así, este, que los ricos deben, sí, repartir su riqueza. Bueno, si fue una riqueza mala vida, pues sí, efectivamente, está mal, ¿no? Hasta los deberían arrestar. Pero bueno, pero si es por trabajo, bueno, ahí sí, pues bueno, se lo ganaron con trabajo. Pero si se lo ganaron con precios altos, etcétera, bueno, ahí sí estaría bien que los arrestaran. Pero bueno, pero el marxismo dice no, que deben morir prácticamente. Y esto lo comento porque hace poco, hace un mes o 2 meses, vi enfrente de Linz, el que está por Fonapaz, el de Fonapaz, ese INS, este, vi un muro que tenía pintarrajeado, decía una frase, ahora sí en graffiti, decía cómo la iglesia es lo único que hace que el pobre no mate al rico o no asesine al rico. Entonces, sí, es prácticamente por eso. Decía, la iglesia es lo único que evita que el pobre asesine al rico. Entonces, sí, prácticamente como queriendo de que los ricos no solamente repartan su riqueza, sino que mueran. Eso ya es algo extremo. Entonces, sí, porque la fe, o bueno, la iglesia católica o la cristiana, enseña, ¿no? Esto del perdón y de que, pues, la paz, ¿no? Entonces, creo por eso lo dicen. Y también esto es ¿cómo se dice? Refleja, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Como acá, que fue demolida esta iglesia, que le llamaban de la reconciliación. Porque efectivamente veía por la paz de ambos lados y pues no le convenía eso a ninguna de las partes. Entonces, sí, por eso hay que tenerle cuidado, porque todavía esos rastros de ese marxismo extremo todavía siguen actualmente. Y lo vemos con estos pintarrajeados que yo veía. Yo dije, todavía siguen con eso. Entonces, bueno, actualmente el marxismo se ha evolucionado, digamos. Ahora se convirtió en feminismo, etcétera, y todo esto de la ideología de género. Pero sí, como que tiene los tintes de lo extremo, de la lucha de clases, lucha entre grupos. Antes era pobres contra ricos,
ahora es mujeres contra varones, o, o heterosexuales contra homosexuales, o viceversa. Entonces, sí, siempre es esa lucha entre dos grupos, que siempre el marxismo dejó muy en claro que siempre va a haber dos grupos que van a luchar. Es lo que decía el marxismo. Siempre va a haber dos grupos que van a luchar a muerte. Y es por eso que esta lucha a muerte les estorba todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso es que no quieren nada que ver con ninguna religión. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe, ninguna duda. Ah, bueno, entonces continuemos. Dice acá, a pesar de la Guerra Fría, la actitud del presidente estadounidense John F. Kennedy respecto del muro no fue especialmente agresiva. Y de hecho, los que entraron la clase pasada, la semana pasada, vimos la crisis de los misiles, ¿no? Vimos que Kennedy, a diferencia de varios presidentes, se mantuvo muy templado, muy en calma y muy analítico, muy pensante, muy inteligente, que no lanzó invasiones militares así a lo loco, sino que decidió el diálogo, ¿no? Y que a través del diálogo pudo resolver la crisis de los misiles con su homólogo de la Unión Soviética, este, ¿cómo se llamaba? Nikita Khrushchev o Nikita Yusrov. Entonces, vemos que Kennedy sí se manejaba de otra manera que los demás presidentes de Estados Unidos. Y lo dice acá, de hecho Kennedy estaba aliviado porque el muro significaba que la Unión Soviética no tenía planes de conquistar el Berlín Occidental. Ahí está, en vez de volverse loco y condenar el muro y todo eso, sino le aliviaba, porque significaba que la Unión Soviética no planeaba conquistar Berlín Occidental. Es decir, con razón, esto tenía fundamentos. Muchos temían que en cualquier momento la Unión Soviética lanzara una invasión para dominar el resto de Europa, dominar todo esto. Pero Kennedy veía que en el muro, que no, eso no iba a pasar, que ya aseguraban que la Unión Soviética no se iba a expandir, por eso le aliviaba. Entonces sí, les digo, Kennedy era muy inteligente y en vez de volverse loco con el muro, diciendo, condenándolo y todo esto, mejor dijo, ah, no, al menos es una señal de que la Unión Soviética no va a invadir el resto de Europa. Entonces, ven, es una forma, aquí realmente es un ejemplo de ver las cosas de otra manera, de verlas inteligentemente, sobre todo. Vamos a seguir. Bueno, este de acá es el presidente Kennedy, el que está aquí, este que estoy señalando. ¿Quién es? Ahí no me acuerdo, pero sí, este es Kennedy. Le sigamos. Luego dice, el muro de Berlín dejó de existir por accidente. Ah, bueno, y recordemos que Kennedy más tarde lo matarían. Entonces sí creo que por ser muy diferente a los demás presidentes, que por eso lo terminaría asesinado. Vamos a seguir. Dice, el muro de Berlín dejó de existir por accidente. A ver, veamos, dice en una conferencia de prensa, el exfuncionario del Partido Socialista Unificado de Alemania, Gunther Schabowski, anunció la liberación del régimen de viajes, señalando que a partir de entonces las personas no tendrían que presentar motivo para salir. A la pregunta sobre cuándo entraría en vigor la nueva normativa, respondió que inmediatamente. Más tarde, aquel mismo día, el 9 de noviembre, el gobierno de la Alemania del Este intentó retroceder y ordenar a las personas a formar cola en la oficina de migración al día siguiente. Pero ya era muy tarde, tanto los medios occidentales como miles de sus ciudadanos interpretaron la noticia literalmente. Es decir, les iban ya a dar permiso para cruzar el muro sin problemas, en los puntos de control, los puntos donde no había muro, donde podían pasar, donde estaba vigilado por los soldados. Digo, los que daban permiso para entrar y salir. Pero después se echaron para atrás. Entonces, finalmente les hicieron a formar cola, una enorme cola, para ¿cómo se dice? Para evitar que salieran todos. Creo que creyeron que no iban a salir muchas personas, pero vieron que eran miles, miles los que querían dejar Alemania del Este. Entonces,
es algo, ¿cómo se dice? Común en todos los gobiernos, que dicen una cosa, pero después se echan para atrás, o luego dicen otra, como decimos en México. Ah, bueno, entonces, continuemos. Mientras la mayor parte de los puestos de control fueron desmantelados por los occidentales, los alemanes orientales también desafiaban a los guardias fronterizos, desafiaban a los soldados. Para evitar el choque, los oficiales empezaron poco a poco a dejar pasar a la gente abriendo las puertas. Entonces sí, porque eran miles, miles los que intentaban pasar. Y pues imagínense, 100 soldados contra miles de personas. Bueno, sí tenían armas, pero si ya se les iban encima, pues sí, ya los iban como se dice, a superar. Entonces sí, por eso es que hasta los soldados les dio miedo. Las tropas se pusieron en estado de alerta máxima, pero nadie dio la orden de disparar y se retiraron la noche siguiente. Ah, bueno, entonces, bueno, al menos no dispararon. Pero sí, bueno, pero aquí está raro porque entonces, ¿cómo es que murieron 136 personas en el intento de cruzar? Entonces significa que en una que otra ocasión sí disparaban, uno que otro soldado. Porque sí, aquí mismo lo dice aquí arriba, que moría gente al intentar cruzar el muro. Aquí mismo lo copiaron ustedes, ¿no? Entonces, bueno. A ver, déjenme ver si en la versión en inglés aclara más ese punto. A ver, déjenme ver. Sí, por eso es importante el inglés, porque miren, hay más información. Pero bueno, el mayor resumen es en la versión en español. Déjenme ver, espérenme. Aquí dice. Ah, miren, incluso aquí hay más información. Perros que vigilaban el muro eran 259. Perros, obviamente, bravos, ¿no? Que estaban entrenados para atacar. Entonces, era un perímetro, sí, 155 kilómetros, lo que copiaron. 11.000 soldados y 259 perros a lo largo de todo el perímetro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, estoy leyendo. Bueno, incluso aquí viene la primera persona que murió tratando de cruzar el muro. Digo, tratando de engañar a los guardias. Aquí está, Gunther Lifting. En la versión en inglés de este mismo medio ruso, dice que este señor Gunther Lifting fue la primera persona en morir a tiros por disparos tratando de cruzar del este al oeste, el 24 de agosto de 1961. Entonces sí, los guardias sí disparaban. Entonces, bueno, entonces no sé por qué en la versión en español dicen que no. Entonces, pero bueno. Por eso es que es importante saber sopesar la información. Vamos a ver. 10.000 personas, bueno, y dice aquí en la versión en inglés, 10.000 personas que intentaron, sí, intentaron cruzar de manera burlando a los guardias, pero que no lo lograron. En algunos de ellos fueron arrestados, otros los mataron, etcétera. Y otros no sabemos, porque estos registros, obviamente, no van a registrar los soldados a quienes golpearon, a quienes asesinaron, ¿no? Entonces, sí, no, estas cifras, bueno, de lo que les pasaron, pues no lo sabemos con certeza. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, espérame. Aquí está, creo que aquí está la parte que...
Vamos a ver, entonces, de hecho esto no lo dice. A ver, a ver, a ver. Bueno, esta es una sátira. Este es como que un momento en que satirizaron a estos señores, el de Alemania del Este con la de la Unión Soviética. Y lo pintaron esta foto en el muro, como que ironizando, ¿no? Burlándose de ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está la parte del español. A ver, déjenme ver si dice lo mismo. Bueno, entonces, bueno, fue en este momento cuando dice lo mismo, pero fue entonces cuando sí, los guardias veían a miles de personas, como acá demuestra, miles de personas en el muro tratando de cruzar. Entonces sí, ahí fue cuando los soldados sí, ya no disparaban. Entonces sí, ahí sí les dio miedo de disparar porque sabían que la gente, esas miles de personas se les iban a ir encima. Entonces, este... Entonces, sí, nada más cuando, por así es lo que dicen, la unión hace la fuerza. Cuando eran demasiadas personas, ahí sí, los soldados no disparaban. Entonces aquí es donde dice que efectivamente no se les dio la orden de disparar cuando vieron a esta cantidad de personas. Y aquí, bueno, muestra algunos de esos videos, ¿no? O bueno, son representaciones porque, bueno, en ese entonces ya había cámaras, creo que sí lograron como que filmar algunas de esas situaciones. Vamos a seguir, vamos a la hora de la versión en español, vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe, ninguna duda. Bueno, ahí esta foto es lo que dice acá. Fue un momento que nos agarraron, creo, en curva, porque dice, durante la caída del muro de Berlín, Mijaíl Gorbachev, el líder de la Unión Soviética en esos años, de los ochentas, poco antes, el líder de la Unión Soviética, él, Gorbachev, declaraba que cada nación, es decir, oriental, Alemania del Este y Alemania del Oeste, puede escoger libremente su propio sistema político y social y que Moscú, es decir, la Unión Soviética, respetaría el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. Eso fue lo que dijo, prácticamente ya tirando el muro de manera, bueno, con palabras, ya diciéndole a los soldados que ya prácticamente ya se podían ir. Y esto lo dijo en una visita a la Alemania del Este, a la Alemania Oriental comunista. Y fue cuando se entrevistó con el líder de la Alemania Oriental y medio los agarraron en curva. Y aquí tomaron esta foto rápido. Y fue, bueno, una burla y hasta lo pintaron mismo en el muro, esta foto. Ya después, el por qué, bueno, ya no sé, ¿eh? Eso nada más digo que es la foto que les tomaron. Horas después de la apertura del muro y a lo largo de todo el año siguiente, los pájaros carpinteros del muro, bueno, ya personas armados con martillos y cinceles, intentaron